Año 1828. El inventor húngaro Ángyos Hedlik creó un primer motor eléctrico y construyó un pequeño modelo de coche propulsado con electricidad. Entre 1832 y 1839, el empresario y químico escocés Robert Anderson inventó el primer vehículo eléctrico. Su prototipo no era más que un carruaje alimentado por celdas eléctricas. 40 años más tarde, gracias a las mejoras de la pila eléctrica, el inventor francés Gustave Pierre Trouvé mostraría un vehículo de 3 ruedas también eléctrico durante la Exposición Internacional de París de 1881. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las clases altas conducían automóviles eléctricos que eran menos ruidosos, más fáciles de conducir y no requerían de ser arrancados con manivela, por lo que era más fácil para las mujeres utilizarlos, y aunque su autonomía era poca, los conducían en trayectos cortos. En el siglo XX se popularizó el auto con motor de combustión interna, y solo al aparecer la crisis del petróleo es que se desempolvó la vieja idea de los autos eléctricos, que tuvieron un pequeño auge en los años 70, pero no despegaron. Décadas más tarde, reaparece la idea del vehículo eléctrico debido al famoso cambio climático y la reducción de la huella de carbono. Sin embargo, cuando todos pensábamos que ya no había marcha atrás y que en un corto tiempo los autos serían completamente eléctricos, de pronto todo se detuvo nuevamente y la atención de los fabricantes de automóviles se desvió hacia una tecnología que al parecer nada tiene que ver con la contaminación ni el cambio climático. ¿Qué fue lo que pasó? Algo extraño sucede con los vehículos eléctricos y autónomos. Todos buscamos algo, y tu búsqueda te trajo aquí. Hola. En los tiempos actuales, la idea de conducir autos eléctricos se nos vende como una idea nueva del siglo XXI, y nos dicen que es muy difícil hacerlos y que son incluso hasta peligrosos, que se requiere de una gran infraestructura e investigación para su desarrollo y no sé cuántas cosas más. La verdad es que esto no es cierto. Los autos eléctricos son mucho más antiguos que muchos aparatos electrodomésticos y su funcionamiento es casi tan sencillo como el de una licuadora. Tal vez el principal problema de los autos eléctricos sea la batería, pero hoy en día hay baterías, motores y tecnologías mucho más eficientes que antes. Además, se ha probado ya con éxito que los autos eléctricos son bastante confiables, como sucedió con el General Motors EV1. Fue el primer vehículo eléctrico vendido en masa por una firma automotriz en tiempos modernos, pero su producción se interrumpió en 1999 y todos los vehículos en uso fueron retirados del mercado entre 2003 y 2004 por la compañía estadounidense. La mayoría de los 1.117 vehículos fabricados fueron destruidos por la propia General Motors y algunos vehículos fueron donados a museos. Todo esto sucedió contra la voluntad de los mismos compradores que estaban más que contentos con su auto. En muchos casos, la empresa les recompró el automóvil con tal de que fuera sacado del mercado, y algunos casos llegaron a instancias legales y protestas en las calles, pero nada de eso sirvió, y el vehículo que gozaba de buena reputación entre el público fue misteriosamente sacado del mercado. Tuvieron que pasar varias décadas para que aparecieran los vehículos Tesla, que son actualmente quienes lideran el mercado en cuanto a tecnología y propuesta, pero son vehículos extremadamente caros, prohibitivos para la mayoría de la gente, por lo menos en países no desarrollados, son inalcanzables para la mayoría. Y se nos sigue diciendo que esto es así porque son muy difícil el desarrollo de estas tecnologías. Cabe mencionar que actualmente Tesla ya no es el primer vendedor de autos eléctricos. Ese título ya lo ostentan otras marcas como Nissan. ¿Se han preguntado por qué los modelos eléctricos de otras marcas son tan feos? Pareciera que su intención es que uno se plantee si realmente va a pagar tanto dinero por un vehículo tan feo, ¿no? La mercadotecnia nos enseña que la mayoría de los consumidores compra algo que le gusta por encima de algo que necesita. Entonces, esta estrategia de hacer los autos eléctricos feos y caros es premeditada. Veamos un poco de la tecnología.
Un auto con motor de combustión interna necesita miles de piezas para funcionar. Primero, el motor, que ya por sí mismo es complejo. El motor necesita un sistema de refrigeración, un sistema de transmisión con marchas y cambios, un sistema de escape con silenciador y tratamiento para los gases, y un tanque de combustible, además también de un sistema de lubricación y un motor eléctrico de arranque. En cambio, el automóvil eléctrico solo necesita un motor eléctrico que prácticamente tiene 3 piezas: el rotor, el estator y el eje, cosas más, cosas menos, un inversor de corriente, una batería y, si acaso, un sistema de enfriamiento de las baterías y del motor, que muy sencillos, ¿no? No requiere transmisión ni de complejos sistemas de control de temperatura y lubricación, además de tener las siguientes ventajas contra el de combustión interna. El torque del motor se tiene en todo el rango de revoluciones del mismo, a diferencia del motor de combustión, que solo entrega su máxima potencia a determinadas revoluciones. No necesita transmisión, pues la fuerza se aplica directamente a las ruedas. No requiere de tanto mantenimiento ni refacciones. Es más silencioso y potente que la mayoría de los autos de combustión también. Y además es mucho más sencillo de conducir, ya que no necesita palancas de cambios, embragues, hasta es capaz de frenar mediante el sistema de recuperación de energía, por lo que en muchas ocasiones ni siquiera es necesario frenar uno mismo el auto. Visto lo visto, tal vez la gran ventaja que tiene el motor de combustión sobre el eléctrico es que la recarga es mucho más rápida. Un auto cualquiera se carga de combustible en más o menos unos 5 minutos, mientras que el eléctrico necesita, con baterías de última generación, entre media hora y una hora aproximadamente para una carga rápida del 80% más o menos. Esto asusta a los usuarios, les provoca ansiedad pensar en quedarse sin batería a medio camino, o bien tener prisa y no poder cargar rápidamente el auto. Pero estos argumentos nos parecen que ya son bastante pobres. ¿Por qué? Bueno, primero, porque estamos acostumbrados a usar celulares y la mayoría de nosotros los cargamos por la noche, y en algunos casos los conectamos durante el día mientras no los estamos usando mucho y estamos haciendo otras actividades. Y nadie se queja de esto, ¿no? ¿No sería simplemente cambiar el paradigma de decir, bueno, ya no tengo gasolina, pero mañana paso a cargar antes de irme al trabajo, y empezar a decir algo como, ya es de noche, voy a poner a cargar el auto? No sé. También podrían desarrollarse tecnologías como las carreteras que cargan el auto mientras avanza, como las pistas de cochecitos de juguetes, ¿se acuerdan? La electricidad inalámbrica también sería otra opción, esta de la que tanto se habla, de la tecnología inalámbrica de Tesla. La otra podría ser las estaciones de cambio de baterías, usando baterías universales para todos los vehículos, es decir, que llega tu vehículo a la estación y en vez de cargar la batería que traes, te la cambian por una que ya está cargada. También podríamos usar otras fuentes de energía alternativas como el hidrógeno, la energía solar y un largo etcétera de tecnologías que no se han desarrollado. Solamente Dios sabe por qué. ¿Por qué se frena tanto el desarrollo de esta infraestructura? Tal vez la respuesta está en preguntarnos a quién perjudicaría esto. Pero aquí es donde sucede otra cosa muy extraña. Las compañías de autos estaban invirtiendo en el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos debido a las nuevas regulaciones en emisiones contaminantes y el plazo que algunas ciudades impusieron para dejar de vender vehículos de combustión, como es el caso de California. Cuando de pronto apareció en escena la tecnología de los vehículos autónomos y ¡flash! A todo el mundo se le olvidó el tema de los eléctricos y las emisiones contaminantes. No quiero decir que haya desaparecido las modificaciones al reglamento ni los plazos, pero las marcas comenzaron a enfocarse en el desarrollo de autos autónomos, mucho más que en el desarrollo de tecnologías como las que mencionábamos antes, que soportaran la nueva infraestructura necesaria para transitar hacia el automovilismo eléctrico. Vemos cómo hace apenas unos años ninguna marca tenía modelos de coche que tuvieran asistencia artificial para el manejo.
Lo más que había era el famoso control de velocidad crucero y pues nada más. Y de buenas a primeras, en cuestión de unos cuantos años, vemos que las universidades más importantes del mundo, grandes empresarios multimillonarios, los vemos desarrollando tecnologías para vehículos autónomos, todos metidísimos en el asunto, empresas como Google, Apple, etcétera, y por supuesto, es muy raro hoy en día que alguna marca de autos no tenga en su oferta un vehículo que cuente con asistencia para estacionarse solo o incluso ya para conducirse solo. Es extraño, ¿no creen? ¿No les parece? ¿Por qué se desvió toda la atención y recursos a esto? Si tenemos encima, según esto, el cambio climático, ¿no? Mercedes-Benz acaba de lanzar el nuevo Clase S que prácticamente se conduce solo. Muy bonito automóvil. Lo único que se lo impide son las leyes. Todavía no se permite que los autos se conduzcan solos, pero prácticamente ya lo pueden hacer. Sin embargo, este auto, con toda esta tecnología, todavía incorpora motorizaciones de combustión interna. ¿Por qué? ¿Dónde quedó el futuro limpio? Hay muchas cosas en la vida que parecen estar aisladas, pero no necesariamente tienen que estarlo. Veamos lo siguiente. Un día aparecen empresas como Uber, que nos cambian el paradigma del transporte público. Antes de esas empresas, la idea de subirte al auto de un desconocido era una locura, ¿no? Pero ahora es una cosa normal. Además, se paga por medio de una aplicación, con lo que el dinero en efectivo casi desaparece en cuanto al transporte tipo taxi se refiere, ¿no? Ya no es necesario llevar el dinero encima, puedes pagar con tu aplicación. Luego vemos que este tipo de empresas son las más interesadas en los automóviles autónomos, porque ya no tendrán que compartir las ganancias con nadie, ya que no necesitarán choferes y mientras tanto ya tienen ellos acaparado el mercado del transporte público. Muy oportuno, ¿no? Aquí la cosa empieza a ponerse más interesante. Miren, se ha hablado mucho sobre la intención de controlar a las masas a un nivel nunca visto. Por ello, la desaparición del dinero en efectivo juega un papel determinante en esto. Por ejemplo, si un gobierno o empresa no está de acuerdo con tu manera de pensar, puede evitar que uses estos servicios simplemente bloqueando tu dinero electrónico o tu acceso a las plataformas o aplicaciones. Pero esto va más allá. ¿Qué pasa si eres una persona que es molesta para el sistema y entonces te subes a un vehículo autónomo? ¿Ven a dónde quiero llegar? Pero no seamos tan negativos. Pensemos en otra cosa. ¿Qué realmente no se nos permite abordarlos o para que nos quedemos incomunicados? Este tipo de prácticas ya sucede en China, por ejemplo. Personas que están en la lista negra del Partido Comunista no pueden comprar boletos del metro o de camiones. ¿Será por esto que de pronto se volvió más interesante esta tecnología de los coches autónomos que la de los coches eléctricos? Esto me recuerda que en días recientes la publicidad de Uber Eats, de la empresa de Uber que hace envíos de comida, ahora nos dice que puedes pagar tus pedidos de comida con bitcoins. Esto es un pasito más cerca de usar el dinero virtual, ¿no? De empezar a normalizarlo y relacionarlo con el transporte público y con otros servicios de primera necesidad como los alimentos, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Ven cómo poco a poco pasan cosas que muchos dudaban que iban a pasar? La situación de salud en el mundo actual es la tormenta perfecta para impulsar estos cambios. Qué casualidad que mientras muchos pequeños negocios y empresas grandes y medianas pero que no cotizan en la bolsa pierden dinero y cierran, las grandes corporaciones en cambio siguen a la alza, rompiendo récords en la bolsa de valores mientras invierten en todas estas tecnologías. Algunos dirán que todo es casual, pero yo digo, qué bárbaros, ¿no? ¿Cuánta suerte tienen estos millonarios? Tienen mucha suerte porque tienen los negocios adecuados en el momento adecuado. ¡Qué suerte!, ¿no? No cabe duda que, como dice el dicho, dinero llama a dinero. ¿Qué piensan ustedes? Lo dejamos aquí.
Que cada quien saque sus propias conclusiones. Esto es Quantum 77. Muchas gracias.